Ahora sí tenemos los 5 minutos de Dios, donde podés reflexionar, donde podés conocer un poquito más lo que el Señor Jesucristo te quiere decir. Para ello, como siempre lo digo, lo tenemos al señor Oscar Shell, que nos acompaña con la palabra, y hoy también con un amigo de la casa, ¿por qué no? Olivio Tomás. Los dos van a darnos la palabra. Bueno, nuevamente buenas tardes a los oyentes y me llena el corazón de alegría, unos sentimientos muy teniéndolo acá al amigo Olivio, que se hizo un viaje de Concordia para visitarnos, 250 kilómetros solamente para estar en este lugar, y ofrecer también su testimonio de vida, que claro, simplemente eso es lo que el Espíritu es llevar adelante, ¿no? Ser testigos, ser precursores de la palabra, de ese agua que debe que fluir, agua viva que tiene que fluir en la gente y saciar la sed de los que lo están necesitando. Para eso pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar y lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Jesús, en ti está toda mi confianza. Bueno, hoy se trata de la lectura del día, que es de San Marcos 12, del 28 al 34. Y el título de esta lectura es la siguiente: el mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez: ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. El Señor Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios. Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero en adelante nadie más se atrevió a hacerle alguna pregunta. Qué impactante, ¿no? Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Justamente estaba por decir, qué impactante la palabra de hoy. Sí. Cómo amar al prójimo. Exactamente. Primero, Dios sobre todo. Y el mandamiento, ¿no? El primer mandamiento, cuando Jesús también tuvo con el joven rico, ¿no? Y el joven dijo: yo he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dijo: andá, vendes todo lo que tienes, repartí a los pobres, ¿no? Y él se entristeció. Así que el amar a Dios acima de todas las cosas, acima del dinero, del sufrimiento, del dolor, ¿no? Es en todo tiempo hay que amar a Dios, en todas las circunstancias de la vida. Nuestro amor debe estar presente hacia Dios. Bueno, hay una afirmación que estuvo en las lecturas de esta semana: el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Exacto. ¿No? El mundo
de hoy hace grande el que tiene propiedades, que tiene poder, que tiene mucho dinero, que tiene, bueno, es lo físico, lo que está a la vista. Lo material. Y Jesús, todo lo contrario. El que quiera ser grande, que se haga servidor, ¿no? En el servicio donde tenemos que mostrar nuestra grandeza, ¿no? En el servicio. Más pequeño, ¿no? Y el escriba responde con una afirmación de todo lo que había dicho Jesús. Y Jesús le respondió: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y vuelvo a leer esta parte que dice: el maestro de la ley le contestó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero en adelante nadie más se atrevió a hacerle preguntas, ¿no? El maestro de la ley estaba acostumbrado a los tantos preceptos que ellos tenían, ¿no? Tanta rigurosidad. Por eso habla ahí más que los sacrificios, más que las ofrendas. Y Jesús hablaba ya que el sacrificio Él iba a hacerlo por nosotros. Uh-huh. Claro, ¿no? claro. Anticipaba. Hoy ya no hay, la salvación ya no es más por sacrificio, uh-huh, sino que hoy es por gracia. Exacto. Por intermedio de Jesús. A través de... Entonces Él ya venía preparando el camino uh-huh, del final, a donde Él iba a padecer, y ahí en muerte de cruz, ¿no? Por nosotros, y gratuitamente hemos tenido la salvación. Claro. Y también nos habla esta semana del agua viva. Jesús es el agua viva, se fue a la casa del Padre y ahí nos espera, ¿no? Él nos dejó todas estas herramientas, Claro. este mapa de ruta que es la palabra, ¿no? La palabra, si nosotros la valoramos, esa es el agua viva. Y el agua viva no la tenemos que guardar para nosotros. Egoístamente, yo sé, me leí toda la Biblia, me leí todo lo... ¿Y qué has hecho? Claro. ¿Qué prácticas haces a diario? Cuando dice, ama a tu hermano, a tu prójimo con toda tu fuerza, ¿verdad? Ahí se hace vivo la palabra, ¿no? Pero mientras es un solamente conocimiento... No sirve. Y no solamente amar lo que te hacen bien, porque la Biblia dice, sí, ¿qué recompensa tendrás? Uh-huh. ¿No? Hay que amar a los que te odian, que te insta, que te molestan, que pasa mal, que no son simpáticos. Que eso nos cuesta. No, Como humanos cuesta todo, ¿no? Claro, porque como que Cristo no vino a traer lo lógico, sino claro, que siempre fue un poco irreal, o sea, para los parámetros que tomamos nosotros la vida. Fíjate vos que amar al enemigo, respetar, y si bien tenemos que ser respetuosos de cada uno como es, con su forma de ser y todo, tenemos que mantenernos en esa línea de respeto, ¿no? Cuando recibimos esta agua viva a través de la palabra, no nos tenemos que apropiar de ella, tenemos que difundirla, proclamarla desde las terrazas. Por ahí leí una vez en un curso, desde los aerópagos, algo así, que vendría a ser las terrazas de las casas, ¿no? Porque siempre hubo casas importantes, la antigüedad también, ¿no? Desde las terrazas, con toda la voz, con toda la fuerza, anunciar eso, el reino, ¿no? No quedarse encerrado uno en su librito, en su pequeñez, porque a su vez,
como decía hoy el amigo Carlos, que yo te compartí el audio, que él me recibe estos audios desde Cabo Verde, África, ¿no? Y él está como misionero allá y dice que usa parte de este material para hacer su misión. Qué buena noticia. Y que allá él se quedó un poco solo. Ajá. Y porque tenía colaboradores, pero claro, empiezan las jornadas de los estudios, que todos los jóvenes tienen que volver a sus actividades normales, y bueno, y se ha quedado un poco solo, pero quedó con los pobladores, gente muy, muy dispuesta, muy colaboradora, o sea, no, a él no le falta, pero se quedó solo, es como de repente al cura le sacaron el vicario, el monaguillo, se quedó solito, ¿no? Pero ahí se disculpaba por no escribirme, pero es un San Pablo. Hoy yo hacía esta figura, ¿no? San Pablo le escribía a los corintios, a los romanos, con misivas, con cartas, que hoy lo hacemos a través de WhatsApp, todo rápido, todo internet, boom, al ratito lo tienen en África, lo tienen en Japón, lo tienen en la China, si queremos, ¿no? Es una bendición la tecnología. La tecnología. Siempre y cuando sepamos. Todos sabemos usarla, ¿no? Exactamente, para saber usar. El uso de la tecnología, cómo está siendo usada la tecnología, ¿no? Pero bueno, eso son caricias para el alma, ¿no? Porque si nos quedamos con esa palabra, es como el agua que se estanca, que se amarga, ¿no? Claro. Quedarnos ahí rumiando solo la palabra, sin difundirla, sin promoverla, sin darla a conocer, es como que nos quedamos, y eso se estanca, se pudre, como normalmente se dice, ¿no? Ya no da vida, porque nosotros estamos para dar vida, y dar vida en abundancia, ¿no? Como lo prometió el maestro, ¿no? Y bueno, antes de pasar a esto, quería leer también esta parte de Alfonso Milagro, que para el día 13 nos trae siempre un buen consejo, una buena referencia para qué hacer de nuestros talentos, de nuestra vida, desde nuestro diario vivir. Si quieres hacer mucho y piensas que haces poco, es buena señal. Si juzgas que haces más de lo que te corresponde, es mala señal. Si crees que siempre estás a tiempo para hacer algo más, es buena señal. Si piensas que ya pasó tu hora, es mala señal. Cuando te esfuerzas por poner un granito más de arena de tu colaboración en la acción común, ofrece una buena señal. Cuando te retiras prematuramente pensando que ya hiciste lo suficiente y que ahora le corresponde poner el hombro a los demás, das una mala impresión de ti mismo y ofreces o presentas una triste figura. No permitas que haga otro lo que tú debes hacer. No tengas inconveniente en que otro haga lo que también tú pudieras hacer, pero no deje de hacer lo que los otros deberían hacer y no lo hacen, o lo que los otros directamente no pueden hacer. Así que con esta reflexión, poquito con la visita hoy del amigo Olivio, que acompañó para hacer este espacio, esta reflexión, dar gracias al Señor que me da esa alegría en el espíritu, ¿no? En el espíritu. Que me da la fortaleza para seguir, para cada vez tener todos estos pequeños detalles del Espíritu Santo, que hace las cosas. Simplemente nosotros somos instrumentos. Una atalaya. Somos instrumentos que Él a través de nosotros se manifiesta
a los oyentes, que hoy seguramente a algunos le cae bien todo lo manifestado. Claro. Que Siempre la palabra, que es una semilla, siempre cae en buenos corazones. Hablando de radio, ¿no? La radio llega en lugares que nosotros no estamos imaginando en ese momento. Sí, eso siempre digo. ¿no? Hay vidas que están escuchando, ¿no? Que están siendo saciados por las palabras, y el mismo espíritu, que es la palabra de Dios, a esa misma persona le está dando la libertad. Ahí está el agua viva, ¿no? Porque entra. Si tú supieras el agua que yo te ofrezco, tú me estarías pidiendo el agua. Tú misma me estarías pidiendo, cuando le dice a la samaritana que fue al pozo de Jacob para sacar agua, y cuando él le pidió de beber, dice, tú me pides de beber a mí. Bueno, entonces yo te daré el agua viva, que ya nunca tendrás sed, ¿no? Y eso, un poquito, tenemos que hacer un poco, yo digo, lo espiritual va junto con lo físico. Nosotros todos los días queremos desayunar, queremos almorzar, merendar algunos y otros, y cenar. O sea, más que queremos, debemos, porque claro, no nos sí. mantenemos. Son necesidades Son necesidades, básicas. sí. Necesidades básicas. Lo espiritual también. Si lo no se muere. espiritual también. También. Exacto. Si no se muere, como dijo de Olivio, Sí, se va apagando lentamente como una velita que se va consumiendo Sí, hasta desaparecer. Y entonces no nos convertamos en pozos de agua muerta, de agua estancada. Seamos pozos de agua viva. Fluyente, ¿no? Que fluya. Que fluye para la vida eterna. Exactamente. Eso es la palabra, ¿no? A través del Espíritu y el agua que Dios nos da, que podamos sentir saciado, y haber saciado la sed de nosotros, podamos también compartir a los otros que están sedientos, ¿no? Sí, Claudia. Olivio, ¿cómo nosotros debemos comunicar esto que usted dijo? Ajá. Amar a todos, incluyendo a los enemigos. Jesús le Es dijo, tan difícil, ¿no? sí, Ajá. Jesús le dijo, el que te hiere la mejilla de un lado, Ajá. hay que dar la otra. Hay que dar la ¿no? otra. Nosotros al contrario, muchas veces le Sí. compartimos Devolvemos golpe por golpe. una bofetada, Claro, ¿viste? claro. Un gancho de abajo para arriba, ¿no? Que se muera. Claro. Es el instinto humano, Ese es Sí, el sí, instinto. ¿no? Es diferente cuando la persona tiene a Cristo, ¿no? Que está Pacífico. preparado, porque esto pasa a los que están preparados, ¿no? De recibir un golpe Claro. y no responder nada. Porque la respuesta siempre está en nuestra lengua cuando nos dicen algo, ¿no es cierto? Algo ofensivo. Está Ujú. la respuesta. Está humanidad Sí. que está en nosotros. Sí, 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 Pero sí. cuando está lo de Dios Lo en espíritu, nosotros, la preparación. nosotros le decimos, yo te perdono. No Claro. por lo que está haciendo. No entendés. ¿Cuántas veces? ¿Qué dijo el que estaba al lado de Jesús cuando Cristo estaba en la cruz? Ajá. Uno le dijo, si tú eres el Cristo, ¿por qué no bajas de ahí, no baja a nosotros? Entonces el otro le dijo, nosotros merecemos estar aquí, mas él no. Uno se dio cuenta quién era Jesús. Claro. Entonces cuando nos damos cuenta de la respuesta que Dios nos manda a dar, nosotros respondemos con mansedumbre, ¿no? Con mansedumbre. Con palabras de misericordia, de perdón. Pero también ese otro de los dos, las dos caras de la moneda, ese otro fue llenado por el Espíritu. Eso no fueron palabras de él, fueron Inspiradas. inspiración Inspiradas. divina Ajá, de hacer ajá. esa respuesta. Que nos dejó tremenda enseñanza, que de un ladrón cualquiera pasó a ser recordado por siglos de los siglos. Sigue siendo recordado Y sigue siendo recordado. sigue siendo énfasis, ¿no? De esa enseñanza, Exacto. ¿no? Porque toda la palabra es una enseñanza para que hable los ojos de aquellos que están ciegos, ¿no es cierto? Hoy capaz nosotros compartimos esas simples palabras que compartimos acá, ¿no es cierto? Hay personas que se están dando cuenta, capaz están pensando en recibir alguna solución de
otra manera, pero hoy a través de la palabra, ellos te dan cuenta que a través de la palabra es lo mejor, ¿no? Se resuelven las cosas. Claro, sí. Realmente es Sí. así. Como que las enseñanzas no son mágicas, se hacen vida con el ejemplo. Yo venía en el camino pensando, tengo muchas anécdotas, muchas cosas que me ha pasado. En el año 1990 me fui a Buenos Aires a dedo, en Cahuel, a compartir la palabra. Me fui a dedo. A dedo. A dedo. Llegué en Campana sin plata, no tenía para comer. Cuando llegué a la estación de tren, hablando con un señor, ese señor me dio de comer, me dio de beber y me dio plata para seguir viajando. A dedo me fui. Y yo venía en el camino, digo, qué grato que soy y qué privilegiado soy de venir hoy a Crespo con mi auto. Qué hermoso. Claro, Qué hermoso. con su Entonces, vehículo. El compartir algo de Dios no es cuando solamente tenemos, No. es cuando nosotros no tenemos. Pero Vale. confiamos. Claro, Tu sí. confianza y tu deseo de Está en compartir la Dios. palabra, de aprender de esa palabra viva, de aprender, te llevó No. al objetivo, ¿no? El punto estratégico es confiar. La Eco, fe. ¿no? Exacto. La La fe. fe. La fe es Realmente. la convicción de Sí. lo que no se ve, ¿no es cierto? Claro, Estamos claro. convencidos que creyendo en Dios, Ujú. ¿no? Sea el problema que sea, nos dará una respuesta o un camino que tomar, ¿no es cierto? Entonces, estamos convencidos y lo único que convence es esa meditación de la palabra y sé que está siendo de muchas bendiciones para muchos. Qué lindo. Empezando por nosotros, estamos siendo bendecidos. Claro, claro. Los demás allá, ahí del otro lado, tanto por las redes como por la radio, la sintonía, también están siendo bendecidos. A través de ese programa de Por hoy y el de supuesto. pasado mañana y seguirá. Y después van a tener ustedes las noticias en sus oídos de lo que Dios ha hecho. Uy, qué hermoso. Sí. Bueno, el tiempo es tirano. Sí. Entonces, Lo digo, quería también compartir este sentimiento. El domingo 15 Ah, es el 17º aniversario de la muerte de nuestra hija Carolina. Y bueno, en la capilla San Miguel voy a pedir una misa para ella. Y todos los que quieran agregarse a compartir la palabra ahí, la misa, que se acerquen. Ella tenía muchas amistades, lindas amistades, por su trabajo, por lo que ha estudiado, por su actividad social también. Así que simplemente eso, recordar a Carolina, y siempre yo la tengo allá, bajo el amparo del Señor. Yo creo que ella está ahí con el Señor, ya está Totalmente. en la casa del Padre. La promesa de Dios es que un día la verás, ¿no? exacto. Y que ella también interceda por nosotros. Todos nuestros seres queridos que han partido, gente buena que han partido, que nosotros tenemos la certeza que ya están con el Señor, ellos están colaborando para que nosotros también se nos alivie Sí, el camino. sí, sí, y se nos allane el camino y podamos llegar al Padre. Nos dijo el horario. La misa es a las 10 de la mañana en Ah. Capilla San Miguel, Capilla barrio, San Miguel. barrio San Miguel. A las 10 de la mañana, el día Domingo. domingo. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Hacemos la última partecita o ya está todo lo que usted tenía que leer? Sí, Ya sí, listo. sí. Nuevamente, gracias, Olivia, sí, por sí. hacer semejante sacrificio de venir. Yo sé que comparado a lo que vos hiciste aquella vuelta, no es nada. No, simplemente nosotros compartimos el negocio, porque él es un proveedor mío, proveedor de madera, lógicamente, y bueno, y siempre hay un toque de espiritualidad en la conversación entre los mates que compartimos, y bueno, surgió esto. Yo me siento beneficiado de estar acá compartiendo. Gracias, Claudia. No, por favor. Al A contrario. Luca también, que también Ajá. está trabajando en los Claro. controles. A usted, Oscar, agradecido. Y no va a faltar otra ocasión de
se me permite poder estar juntos, ¿Cómo ¿no? no? Por supuesto. Compartiendo, nos hace bien para nuestra alma, ¿no? Nos hace bien para nosotros. Así que muchas gracias. Bueno. El espíritu renovado no tiene precio. Exactamente. A todos los queridos oyentes, deseándoles como siempre un bendecido fin de semana. Se acercan ya el tiempo pascual, el tiempo, todo este trabajo que estamos haciendo ahora es encontrar el camino, ir allanando el camino como nos despedía San Juan el Bautista, que allanemos el camino, que dejemos las asperezas de lado, las diferencias, que conquistemos también de a poco esa libertad y domar ese potro que tenemos, como decías vos, Olivio, de contestar. Esto sale de uno, ¿no? Automático, ¿no? Pero frenar ese potro y decir... Nos ponemos las manos de Dios. Acá. Exacto. Te pegan acá, dale. Sí, sí. Gracias y bendecido fin de semana. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.